Conceptos básicos de mediciones, incertezas y errores. Magnitud, cantidad y unidad. Una magnitud física es una propiedad o cualidad medible de un sistema físico, es decir, a la que se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición. Las magnitudes físicas se miden usando un patrón que tenga bien definida esa magnitud y tomando como unidad la cantidad de esa propiedad que posea el objeto patrón. Por ejemplo, se considera que el patrón principal de longitud es el metro en el Sistema Internacional de Unidades. Son algunos ejemplos de magnitudes físicas: la masa, la longitud, el tiempo, la carga eléctrica, la densidad, la temperatura, la velocidad, la aceleración y la energía. En términos generales, es toda propiedad de los cuerpos que pueda ser medida. Las magnitudes físicas pueden ser clasificadas de acuerdo a varios criterios, a saber: las magnitudes escalares son aquellas que quedan completamente definidas por un número y las unidades utilizadas para su medida. Las magnitudes vectoriales son aquellas que quedan caracterizadas por una cantidad, intensidad o módulo, una dirección y un sentido. Según su actividad, pueden ser extensivas e intensivas. Una magnitud es extensiva cuando depende de la cantidad de sustancia que tiene el cuerpo o sistema. Y una magnitud es intensiva cuando no depende de la cantidad de sustancia. Por ejemplo, magnitudes extensivas, masa, volumen, sus unidades kilogramos o metro cúbico, y magnitudes intensivas, presión, temperatura, sus unidades pascal o grado centígrado. El Sistema Internacional de Unidades se basa en dos tipos de magnitudes físicas: las básicas o fundamentales y las derivadas. Las 7 que toma como unidades fundamentales son longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, intensidad lumínica, cantidad de sustancia. Y las derivadas: superficie, volumen, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, etc. Efectuar una medición es comparar la cantidad desconocida que queremos determinar y una cantidad conocida de la misma magnitud, que elegimos como unidad. El resultado de medir se lo denomina medida. Es decir, medida es comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud. Diremos que la medición es directa cuando disponemos de un instrumento de medida que la obtiene comparando la variable a medir con otra de la misma naturaleza física. Así, si deseamos medir la longitud de un objeto, se puede usar un calibre. Una medición es indirecta cuando la magnitud buscada se estima midiendo una o más magnitudes diferentes y se calcula la magnitud buscada mediante cálculo a partir de la magnitud o magnitudes directamente medidas. Tal es el caso del volumen de un cilindro. El origen de los errores de medición es muy diverso y la discusión sobre cuánto afecta la interacción del entorno con el resultado de la medición puede ser en extremo extensa. En una primera instancia pueden clasificarse en dos grandes grupos. Los errores sistemáticos son aquellos errores que se repiten de manera conocida en varias realizaciones de una medida. Esta característica de este tipo de error permite corregirlo a posteriori. Los más frecuentes son instrumentales, debido a una imperfección o mala calibración del instrumento de medición. También hay errores asistemáticos. Se producen de modo no regular sin un patrón predefinido, variando en magnitud y sentido de forma aleatoria. Son difíciles de prever y dan lugar a la falta de calidad de la medición.
Si bien no es posible corregir estos errores en los valores obtenidos, frecuentemente es posible establecer su distribución de probabilidad, que muchas veces es una distribución normal, y estimar el efecto probable del mismo. Esto permite establecer el margen de error debido a errores no sistemáticos. A esta clase de errores los llamaremos errores de observación, E sub O. Estas imperfecciones dan lugar a un error o incertidumbre en el resultado de la medición. El error de una medición está asociado al concepto de incertidumbre en la determinación de un resultado. Lo que procuramos conocer en toda medición son las cotas. Buscamos establecer un intervalo. Por ejemplo, si queremos conocer la medida de la barra roja, podemos usar una regla graduada en centímetros o en milímetros. Pero ¿cuál es la medida real de la barra roja? Si miramos el lado que está graduado en milímetros, podríamos decir que la longitud de la barra roja está entre 8,6 centímetros u 8,7 centímetros. Pero si miramos la graduación en centímetros sin los milímetros, podemos decir que está entre 8 centímetros o 9 centímetros. Genéricamente la longitud L puede escribirse entonces como el intervalo acotado L igual a L sub m minúscula L sub m mayúscula, donde L sub m minúscula resulta ser el mínimo valor del intervalo, en nuestro caso 8,6 centímetros, y L sub m mayúscula el máximo valor del intervalo, 8,7 centímetros en nuestro ejemplo. Este mismo intervalo suele escribirse de la forma L igual valor medio del intervalo más menos la mitad de la longitud del mismo. El intervalo suele escribirse de la forma L igual al valor medio del intervalo más menos la mitad de la longitud del mismo. En este caso, L sub 0 se suele llamar valor representativo o valor esperado o valor central o valor más probable y representa el punto medio del intervalo, es decir, L sub m minúscula más L sub m mayúscula dividido 2. Y E sub L es la mitad de la longitud del mismo, que se puede obtener haciendo L sub m mayúscula menos L sub m minúscula dividido 2. En nuestro ejemplo con datos sería de la siguiente manera. Donde E sub L nos da como resultado 0,05 centímetros y el valor medio entonces quedaría como 8,65 centímetros. Para presentar el resultado de la medición debemos escribir el valor medio o más probable 8,65 centímetros más menos 0,05 centímetros, que es la mitad de la apreciación del instrumento. Entonces la medida experimental está dada por el valor más probable, rango donde estará el valor verdadero y las unidades. Los resultados de toda medición se expresan como el valor medio o más probable más menos el error absoluto, donde el error absoluto está dado por el error observacional más el error del instrumento. Podemos hacer una aproximación cuando el error del instrumento es mucho mayor que el error observacional y decir que el error absoluto es el error del instrumento. Error relativo y porcentual. El error relativo es el error
absoluto dividido el valor medio, y el error relativo porcentual es el error absoluto dividido el valor medio por 100. Esta es la relación entre la incerteza y el valor más probable. Me informa sobre la calidad de la medición. Expresa cuán significativa es la incerteza comparada con el valor medio o mejor valor. O sea, me dice qué tan precisa fue la medición. Entonces, cuando hacemos una medición directa con un instrumento analógico, se adopta como indeterminación experimental absoluta la apreciación del instrumento. Cuando el instrumento es de lectura sobre escala fija, como una regla milimetrada o una probeta graduada, su apreciación es la mitad de la menor división. Se debe expresar con igual número de decimales el valor representativo y la indeterminación. Y ahí tenemos dos ejemplos. Precisión y exactitud son dos conceptos que nos interesan a la hora de escribir el informe. La precisión la vamos a relacionar con un menor error del instrumento. Cuanto menor error tenga el instrumento, más precisa será nuestra medición, o cuanto menor error absoluto obtengamos en las mediciones. Y la exactitud de una medición es la concordancia del resultado de la misma comparada con el valor verdadero del objeto que se está siendo medido. Por ejemplo, si calculamos la aceleración de la gravedad y nos da 9,15, diremos que no es exacta, porque el resultado debería ser más cercano a 9,81. En cambio, si el error de la medición de la gravedad es más chico, entonces diremos que esa medición es más precisa. Ahora vamos a ver un método de propagación de errores de medición llamado método de máximos y mínimos. Tenemos dos mediciones directas de dos magnitudes distintas, a las que llamé x1 y x2. Para cada una de ellas tenemos el error absoluto y el valor medio. Entonces, llamaremos x1 máximo a el valor medio de x1 más el error absoluto y x1 mínimo al valor medio de x1 menos el error absoluto. Y lo mismo para x2. Entonces, si queremos realizar la suma de esas dos mediciones, vamos a tener que encontrar la suma máxima, que va a ser el x2 máximo más el x1 máximo, y la suma mínima, que va a ser el x2 mínimo más el x1 mínimo. Una vez que tenemos los máximos y mínimos de la suma, usando este método vamos a obtener el valor medio, va a ser la suma de los x1 máximo más x1 mínimo dividido 2, y el error absoluto va a estar dado por S máximo menos S mínimo dividido 2. Para el caso de la resta hay una variación, porque si queremos la resta máxima o la máxima diferencia entre los valores medidos, vamos a tener que usar x2 máximo y x1 mínimo. Hacer la diferencia entre ellos nos va a dar la resta máxima o el R máximo. Y para obtener el mínimo, miramos la parte en azul, vamos a tener que restar x2 mínimo, pero x1 máximo, para tener la mínima diferencia en esa resta de valores. Una vez que tenemos el R máximo y el R mínimo, procedemos de la misma forma que en la suma, obteniendo el valor medio y el error absoluto. Para el producto y la división, tenemos que para el producto vamos a tener que multiplicar los dos máximos, las dos mediciones máximas para el producto máximo y las dos mediciones mínimas para el producto mínimo,
y después proceder a encontrar el valor medio y el error absoluto. Y para la división, por el contrario, vamos a tener que poner en el numerador el x2 máximo dividido el x1 mínimo, cuando querramos la división máxima. Cuando querramos la división mínima, vamos a tener que poner en el numerador x2 mínimo y en el denominador x1 máximo. Y después procedemos con la división máxima y mínima a encontrar el valor medio de la división y el error absoluto de la división. Observemos que el valor medio y el error absoluto es la misma ecuación para todos los casos, pero la forma de obtener los máximos y mínimos va a depender de qué cálculo o a qué ecuación le estemos propagando el error de medición. Una vez que tenemos todos los resultados, tenemos que proceder a presentarlos de forma correcta. Para eso necesitamos evaluar tanto el redondeo como las cifras significativas de la medición. Cuando calculamos la incertidumbre de una medida, obtenemos un número que puede tener más de 2 cifras significativas. Y ahí tenemos los ejemplos de la forma incorrecta. La forma incorrecta tiene demasiadas cifras significativas, o también puede ser que tenga distinto número de cifras significativas, el valor medio y el error absoluto, también sería incorrecto. Y la forma correcta es poner la mínima cantidad de cifras significativas y el mismo número de cifras decimales en el valor medio y en el error absoluto. Vamos a ver algunos criterios. Primero, un repaso de cuáles son las cifras significativas. Cualquier dígito diferente de 0 es significativo. Los ceros situados en medio de números diferentes son significativos. Los ceros a la izquierda del primer número distinto a 0 no son significativos. Desde un número mayor a 1 a la derecha, después de la coma decimal, ceros escritos también cuentan como cifras significativas. Por ejemplo, 10,093. En los números que tienen ceros después de un dígito distinto de 0, sin ser decimal, pueden ser o no cifras significativas, ya sea como 600 kilos puede tener una cifra significativa, el número 6, tal vez 2, 60, o puede tener las tres cifras significativas, 600. Para saber en este caso cuál es el número correcto de cifras significativas, necesitamos más datos acerca del procedimiento con que se obtuvo la medida, o sea, el aparato con el que se midió y su error. También podemos usar la notación científica para poder expresar el número correcto de cifras significativas. Y acá tenemos algunos ejemplos de cifras significativas. Y vamos terminando con los criterios de redondeo, que dicen: si la incertidumbre de que se parte contiene una sola cifra significativa, se dejará tal y como se obtenga con una sola cifra significativa. En el caso de realizar una suma o resta, el número de cifras significativas del que menos cifras tenga tenemos que poner. El producto de división, el número de cifras significativas no debe superar al del que menos cifras significativas tenga. 2. Las incertidumbres con 2 o más cifras significativas se redondearán hasta dejar solo 2 cifras significativas. 3. El resultado se redondea hasta dejar el mismo número de cifras decimales que tenga la incertidumbre. Bueno, y ahí van unos ejemplos. En el primer caso yo no puedo poner tantas cifras atrás del 4, o sea 5,4 más menos 0,1 sería lo correcto, ya que no puedo agregar
3636 porque no tendría igual número de cifras que el error absoluto. En el último ejemplo se usa la notación exponencial para que el valor medio del error absoluto tengan igual número de cifras significativas. En el siguiente video vamos a resolver ejemplos usando el método de máximos y mínimos para propagar errores en mediciones directas.